Ok. Eh, bueno, buenas tardes a todos, o noches para algunos de ustedes. Mm, Antes de comenzar, quiero indicarles algo que me tiene un poco preocupado, pero que no tengo solución para este hecho, y es una afectación en los horarios de esta actividad, sobre todo en las fechas más que en los horarios, porque vamos a tener que conservar, contra mi deseo, pero vamos a tener que conservar el horario de las 3 de la tarde, por lo menos durante un cierto tiempo. Vamos a ver cómo se logra arreglar esta situación. Pero me refiero a las fechas, y es que nos vemos obligados a tener por una u otra razón una suspensión de cuestiones durante un periodo de un mes. Esto quiere decir que nos volveremos a ver el 24 de abril, si ustedes tienen la amabilidad de acompañarme ese día. Las razones son varias. Primero, que me solicitaron, y estoy de acuerdo yo con eso, en que no hiciéramos actividad en Semana Santa. Por otra parte, tenemos un hecho adicional, y es que yo me comprometí, infortunadamente, en este mismo horario con una actividad en la Universidad de Antioquia, al cual eventualmente les puedo hacer llegar una invitación a quienes deseen, que es una invitación que me hace la Universidad de Antioquia para una actividad y que va a hacerse el sábado 10 de abril, a esta misma hora. El sábado siguiente, que podríamos haber tenido cuestiones, infortunadamente va a haber una actividad a esta misma hora con Romildo Dorrego Barros, con Graciela Broski y con Ronald Portillo, para toda la ANEL, a la cual seguramente ustedes, o muchos de ustedes por lo menos, probablemente quisieran asistir. Sabrán pues de la calidad de los tres expositores, y creo que en ese sentido será una actividad interesante. Esa es el 17 de abril. Y de otra parte, quedamos solamente con el 24, con el sábado 24 como próxima fecha viable. Así pues que tendremos una suspensión que va a ser de un mes hasta el 24 de abril, y espero que ese día podamos continuar pues con nuestro trabajo. Por otra parte, les quiero decir que Marlon muy amablemente ya va a poner, por cuanto varios de ustedes me lo han preguntado, va a poner en la página web las grabaciones de cuestiones que no se habían hecho, pero según me decía ahora, estarán disponibles las grabaciones de las actividades de este año, al menos en YouTube, a partir de hoy mismo seguramente. Juan, Dime. en YouTube están desde casi que el día después de la sesión. En YouTube. Pero YouTube, la entrada es por la web, sí. exacto. Cualquiera que vaya al canal de YouTube de nuestra sede, ahí ya están las grabaciones. Pero nosotros en la sede ponemos un link como para que la gente pues de manera más fácil encuentre la grabación. Pero en todo caso, la grabación en YouTube ya está. Me pregunta Gloria Elena que cómo se ingresa al canal. En el canal de YouTube, estando en YouTube, hay un buscador, siempre en todos esos sitios hay buscadores, hay un buscador y entonces en ese buscador ponen Nel Medellín y listo, ahí estamos nosotros, Nel Medellín. Es un canal de YouTube, pero igual ahorita terminada esta sesión, voy a poner el link en nuestra página
que digamos, pues es más cercana y entonces podrán acceder a ellos. Ok, Marlon, muchas gracias. Bueno, voy a comenzar con el tema de hoy. Debo decir que luego de considerar diversas opciones para la reunión de hoy y teniendo en cuenta diferentes puntos, decidí referirme al tema con el cual concluí nuestra última reunión, la del 6 de marzo, es decir, al tema de la trilogía de hierro. Destaco pues que la trilogía de hierro tiene un interés múltiple que quizás para muchos de ustedes esté un poco desdibujado en qué consiste esta propuesta de Jacques-Alain Miller y teniendo en cuenta básicamente la importancia que tiene el tema, decidí pues hacer girar nuestra reunión de hoy en torno al concepto de trilogía de hierro. En ello incide también el hecho de que en el curso de estos últimos 15 días recibí al menos 7 emails de parte de ustedes que asistieron a la reunión de la semana del 6 de abril, del 6 de marzo, en el cual me hacían diversos comentarios, preguntas y consideraciones en torno al tema de la trilogía de hierro. Me pareció en ese sentido bastante significativo el interés que había suscitado este punto, que por lo demás pues se deriva de un comentario hecho inicialmente en el coloquio de febrero y que tuvo que ver con mi referencia a la psicosis. A partir de esa referencia a la psicosis, especialmente, voy a anotarlo y a decirlo con nombre propio por cuanto me pareció muy interesante su reflexión al respecto, uno de ustedes, Felipe Acosta, me hizo llegar una serie de anotaciones interesantes frente a la trilogía de hierro y en desarrollo de esto fue que planteé el tema la vez pasada que a su vez entonces suscitó el interés específico en varios de ustedes. Ahora, creo que la referencia a la trilogía de hierro, como lo veremos, tiene un valor teórico y práctico múltiple, entre los cuales está que afinemos las ideas con relación especialmente al tema que dio origen a diversos comentarios y es el tema del delirio, o si se quiere, a la significación de del delirio, por ejemplo, en la vida contemporánea, pero quizás eso exija algunas precisiones adicionales. El delirio en la vida contemporánea, algunos lo podrán de alguna manera reconocer y tener en cuenta a partir, por ejemplo, de la problemática de las teorías conspirativas, pero veremos que, naturalmente, tal como formula Miller el problema del delirio a partir de su construcción alrededor de ese concepto, va mucho más allá, inclusive, de este punto. Me parece que hacer unas aclaraciones en torno a ese punto, por ejemplo, resulta de interés y seguramente espero poder aportar algunas aclaraciones a algunas de las preguntas que en ese sentido me fueron formuladas. Por otra parte, debo señalar, como lo voy a intentar mostrar,
que el concepto de trilogía de hierro de Miller es un concepto que nos permite incluso avanzar en la comprensión del problema que nos convoca en forma general en esta actividad, es decir, el problema del uno. Inclusive yo me atrevería a decir que es en desarrollo del problema del uno que finalmente Miller concluye en la necesidad o ve la necesidad de construir un concepto que permita hacerlo más operativo, y ese concepto es finalmente el de la trilogía de hierro, como espero mostrarlo. Como ven, pues, hay buenas razones para referirnos al tema de la trilogía de hierro. Voy a hablar de ello con cierto detalle, refiriéndome a diversos aspectos de esa construcción milleriana, y voy a hablar como si fuese la primera vez que hablase ante ustedes del tema. Con esto quiero decir que me van a disculpar algunos de ustedes que me han oído en otras oportunidades hablar de este tema, y que repetiré seguramente algunas ideas, aun cuando espero añadir algunas otras hoy, pero voy a tomar el problema desde el comienzo para darle toda el peso y la posibilidad de reconocer sus diferentes dimensiones, lo cual me parece a mí muy importante, como voy a tratar de señalarlo. Entonces me referiré a este concepto de Miller. Lo primero que quiero destacar es que se trata probablemente de la última gran propuesta teórica y práctica de Miller antes de que, podríamos decir, asumiera lo que quizás puede llamarse como su silencio. Quiero decir que es hasta el año 2014 que vemos a Miller proponiendo desarrollos e ideas en diferentes contextos. Y esto vale la pena tenerlo en cuenta, porque si nuestro punto de referencia para muchas cosas es el curso del 2011, podríamos decir que conviene tener en cuenta que el lapso que hay entre el uno solo, el curso del 2011, y el 2014, se podría entender ese lapso de esos años inclusive como un lapso que le permite una elaboración conceptual tal a Miller, que se va a expresar muy especialmente en esa notabilísima conferencia que, que expuso en el año 2014 y que se conoce con el nombre de El inconsciente y el cuerpo hablante, en donde al final de esa conferencia expone su teoría sobre la trilogía de hierro. Ciertamente, después del 2014, Miller ha hecho otras intervenciones puntuales y relativamente aisladas, pero son intervenciones que se refieren, a mi juicio, a otro tipo de problemáticas distintas a las de la teoría y la práctica analítica. Así, por ejemplo, un seminario que dictó, un seminario cerrado que dictó, aun cuando después fue publicado por YouTube en París
para la escuela francesa en el año 2017. Es un seminario múltiple que, digamos, vamos a tener la oportunidad de conocer el contenido más específico de ese seminario, ahora en español, por cuanto acaba de aparecer un libro en España que se llama Polémica Política, en donde uno de los puntos nodulares es el trabajo de Miller del 2017. Y yo, si menciono esto, es para decir que después del 2014, las intervenciones de Miller, que son escasas, aun cuando son muy valiosas, Le deja son, hundido el con el que se bloquea, se lo hunde. ¿Cuál? Con el son intervenciones que tienen que ver esencialmente con la política del psicoanálisis o con las relaciones del psicoanálisis con la política. Dicho de otra manera, que el trabajo teórico de la teoría psicoanalítica y las consecuencias que ello tiene en la práctica, a mi juicio, que yo sepa, la última gran intervención de Miller fue la del 2014, con su conferencia sobre el cuerpo hablante, en donde, repito, formula su concepción de lo que es la trilogía de hierro, que va a ser aquello sobre lo cual vamos a tratar de hacer diversas precisiones hoy. Así pues que considero que la trilogía de hierro, si se me permite la expresión, es un punto de capitón en el trabajo que Miller ha desarrollado, digamos, en este siglo, en el siglo XXI, en donde vendrá a través de ese concepto a fijar una serie de aspectos, tanto de tipo teórico como práctico, que a mi juicio es necesario intentar hacerlos entender o hacer entender esa propuesta, por cuanto a mi juicio, repito, constituye un punto central, no solo en los desarrollos de Miller, sino en la posibilidad de comprender algunos aspectos de la obra de Lacan. Se trata, pues, de un punto de confluencia de muchas cosas, de muy diversos aspectos, y no como algunos lo han entendido, y voy a tratar de mostrar por qué no, como algunas aclaraciones más o menos complementarias a ciertos conceptos por parte de Lacan. Yo considero que la trilogía de hierro es un hito importante en el trabajo de Miller. ¿Qué confluye allí? Confluye, insisto en esto, particularmente todo el trabajo que Miller ha realizado en los últimos 15 años más o menos, hasta el 2014, es decir, en el siglo XXI, sobre el último tramo de la enseñanza de Lacan, que fue aquello que le ocupó preferencialmente en este siglo. Dicho de otra manera, que para entender ese último tramo de la enseñanza de Lacan, creo que no solamente conviene, sino que es necesario entender bien la propuesta de Miller. Y si fuese otra interpretación la que se propondría acerca de ese último tramo de la enseñanza de Lacan, creo que en ese sentido podríamos decir que
se desvirtuaría un poco el valor que le asigno, por lo menos yo, a la trilogía de hierro. Subrayo pues entonces que allí confluye una elaboración densa y compleja que si consigo demostrar que es así, y voy a tratar de hacerlo, me parece que tenemos en ese sentido una elaboración muy importante acerca de diferentes tipos de asuntos. Con esto quiero decir que efectivamente la densidad conceptual que hay allí es significativa, más porque se va a convertir en una palanca decisiva para entender no pocos problemas. La conferencia de Miller, donde está formulada la trilogía de hierro, apareció pues como una orientación a un congreso de psicoanálisis que se celebraría en el año 2016 en Río de Janeiro. Si ustedes miran el título de la conferencia, tanto y también el título del Congreso del 2016, podrán observar de que hay dos puntos que están destacados allí: el inconsciente y el cuerpo hablante. Y así se llama la conferencia. Creo que se puede decir que Miller considera que hay una secuencia entre el inconsciente y el cuerpo hablante, lo cual equivale a decir que podríamos considerar que la conferencia quiere mostrar que hay un acento por parte de Lacan que va desde el inconsciente hasta el cuerpo hablante. Y si tenemos ese punto de referencia, creo que podremos entender diferentes tipos de problemas, por cuanto no solamente se trata de una consideración por parte de Miller acerca del inconsciente y el cuerpo hablante, sino que se trata de el esfuerzo de definir una doctrina que nos permita establecer las relaciones que hay entre esos dos grandes problemas del psicoanálisis. Seguramente ustedes saben que al final de la investigación por parte de Lacan de la práctica analítica y de lo que de ella es posible extraer, hay un esfuerzo por parte de Lacan en pasar de la significación de lo simbólico a lo real, que es lo que ha permitido decir que el último tramo de la enseñanza de Lacan está definido por un acento en lo real. Ese acento en lo real que se produce allí, es necesario convertirlo en algo, si se quiere, más visible, si se me permite la expresión, en la medida en que el concepto de real es un concepto, si se quiere, supremamente global y denso. Y Miller considera que ese acento se logra particularmente definiendo algo o mucho de lo que él llama el cuerpo hablante.
el cuerpo hablante como, de alguna manera, esa dimensión de la subjetividad humana en la cual el inconsciente se hace real. Es pues el cuerpo, si se quiere, aquello que es objeto de una elaboración específica y sistemática por parte de Lacan como horizonte de la perspectiva sobre lo real, en el último tramo de su enseñanza. Espero pues que con estas anotaciones que acabo de hacer en torno tanto al último tramo de la enseñanza de Lacan como de la conferencia de Miller, se pueda reconocer el marco conceptual en el cual Miller va a hacer su propuesta acerca de la trilogía de hierro. Podemos preguntarnos, pues, teniendo en cuenta lo que acabo de decir, cómo está conformada esa trilogía de hierro, y tratemos de responder esto en primer lugar. Seguramente la mayoría de ustedes, o por lo menos una gran parte de ustedes, saben que la trilogía de hierro está conformada por tres grandes problemas. Tres grandes problemas que son, como lo sabrán, el uno, lo que llama la debilidad mental, el otro, el delirio, y el otro, la duperie, lo digo en francés por ahora, y que traduzco por engaño. Lo digo en francés para destacar cómo en algunos medios se ha destacado la trilogía de hierro, es decir, que se trata de una trilogía constituida por tres Ds. La D de dedo, de debilidad, la D de delirio y la D de duperie, que en español lo traducimos pues por engaño. Esos tres términos se hallaban antes de la formulación de Miller, examinados, reconocidos, situados para uno u otro problema por parte de Lacan. Pero con Miller se va a producir algo, se va a producir algo que va a llamar una trilogía de hierro. Dicho de otra manera, que produce un verdadero anudamiento, un anudamiento férreo entre los tres conceptos. Lo cual constituye la novedad inicial que hay en la formulación de Miller. Dicho de otra manera, Lacan le había consagrado largos desarrollos a hablar de la debilidad mental en el sentido lacaniano del término, que voy a precisarlo un poquito más adelante, y le había consagrado también desarrollos desde el comienzo de su trabajo, es decir, en los años 30, cuando era todavía solo un psiquiatra, le había consagrado estudios específicos al problema del delirio. Y también le había consagrado, mucho más tarde, estudios específicos al problema del engaño. Que para Lacan, el engaño
es un problema crucial de la vida humana, como vamos a intentar precisarlo. Anoto, pues, que no se trata solamente y básicamente del engaño de los otros hacia uno, sino del autoengaño. Lo cual llamo la atención sobre ese punto, pero lo trataré de destacar más adelante. Quiere decir que el problema del engaño, en tanto autoengaño, tiene que ver con algo esencial y es la significación de las creencias. ¿En qué creo? Y ya sabemos, por ejemplo, cómo el problema de la creencia no solamente es un problema que incumbe, por ejemplo, a la vida política, a la vida religiosa, sino que incumbe a la vida política, por ejemplo, donde la creencia es fundamental, o incumbe inclusive, por ejemplo, a las relaciones con el saber, bien sean desde la ciencia o desde otra dimensión del saber. Es decir, que tenemos tres conceptos, el de debilidad, delirio y engaño, que habían sido trabajados ciertamente como tales por Lacan, pero de lo cual conviene anotar que la formulación de Miller o el aporte de Miller consiste en considerarlos en un anudamiento, como una trilogía. Y al decir esto, creo que se podrá en ese sentido reconocer que debajo, si se quiere, de la trilogía está la gran trilogía de Lacan, es decir, la de lo real, lo simbólico y lo imaginario. Por eso insisto en que al hablar de trilogía hablaríamos de anudamiento. Por cuanto ustedes sabrán, quienes no lo sepan, conviene reconocer ese punto desde ya, que el trabajo de Lacan, especialmente en el último periodo de su investigación, tiene como uno de los ejes principales la elaboración de una teoría de los nudos, que no simplemente es un juego más o menos pedagógico que pueda hacer para ilustrar mejor algunas cosas, sino que, como lo decíamos la vez pasada, y lo traté de señalar a partir de la referencia al nudo de Fauci, es un problema conceptual muy importante. Tenemos pues debajo de la trilogía de hierro, la trilogía de Lacan, y tengas en cuenta esto para considerar la significación del problema. Quiero destacar que esta contribución no solamente, digamos, es una manera de pensar cómo tres asuntos están anudados en el sujeto humano y que permiten explicar diversos funcionamientos de la subjetividad, sino que esa propuesta
está formulada con un sentido de darle a la práctica analítica una perspectiva definida. Y es una perspectiva que en ese sentido creo que se puede mostrar, y de hecho ha sido mostrada por algunos, de una manera muy categórica. Veamos pues con algún detalle, en forma independiente inicialmente, cada uno de los tres términos: el de debilidad, el de delirio y el de engaño. Hay que decir que el término de debilidad es utilizado por Lacan, de debilidad mental, es utilizado por Lacan casi desde el comienzo de su obra, en un sentido distinto a como se le conoce en medicina, en neurología, en psicopatología o aún en psicología. Es decir, que no apunta a hablar de las consecuencias de un déficit orgánico en el plano cognitivo, sino que se trata de mostrar para Lacan que hay una debilidad constituyente, en principio para Lacan, de cierto tipo de subjetividades, y que esa debilidad permite entender el funcionamiento, al menos en principio, de cierto tipo de subjetividades. Lacan desarrolla inicialmente su noción de debilidad mental para referirse específicamente a la esquizofrenia, en donde reconoce que a pesar que inclusive podamos hallar esquizofrénicos geniales, en esos esquizofrénicos geniales o en general en todos los esquizofrénicos subyace una debilidad subjetiva profunda que les hace tan frágiles a los esquizofrénicos en sus relaciones con la vida. Y que es el producto, esa debilidad, de una especie de esfuerzo fallido que hace el esquizofrénico para defenderse de lo real. Inclusive la imagen que podríamos elegir para señalar eso es una imagen a la cual creo haber hecho ya referencia aquí algún día, pero que voy a repetirla porque me parece oportuna dentro de este contexto. Todos conocemos, por ejemplo, esquizofrénicos indigentes. Hay muchos indigentes que son, es decir, estas personas sin domicilio fijo que deambulan por las calles, especialmente hurgando en las basuras, harapientos y en una situación que es digna de compasión muchas veces, los cuales, por ejemplo, se caracterizan por un hecho que es muy visible, y es el hecho de portar grandes bultos a sus espaldas, bultos que son bultos de basura. Podríamos decir que allí inclusive se hace patética la debilidad mental del esquizofrénico. Es decir, esa debilidad
que es el resultado de una interpretación que el esquizofrénico hace específicamente de su cuerpo y que exige esa interpretación cargar fardos pesados para poder sentir la presencia del cuerpo, la cual en el esquizofrénico tiende a escapársele. Basta tener en cuenta ese plano, me parece a mí, del esquizofrénico para considerar la justificación que tiene el uso del concepto de debilidad mental en el sentido que Lacan lo propone para referirse a la esquizofrenia. El esquizofrénico, a pesar de que en algunos casos podamos hallar esquizofrénicos geniales, repito, es un hombre frágil frente a la vida que construye defensas para resolver sus relaciones con lo real tan particulares que podríamos decir lo condenan a la debilidad mental. Esto hace, pues, el por qué el esquizofrénico sea alguien que lleva una vida tan difícil y se comporta de una manera tan débil frente a lo real. Ese es el sentido inicial que Lacan aísla del concepto de debilidad. Pero Lacan comienza a desarrollar, extraído de allí, el concepto de debilidad mental para intentar darle una conceptualización más precisa al mismo. Y un poco más adelante, Lacan va a decir que esto se debe al hecho de que un sujeto o bien esté fuera del discurso, que carezca de discurso y lo busque, ese discurso que le permita orientarse para tener algún tipo de lazo social, o que bien se está fuera del discurso, o bien que se está entre dos o más discursos. Por tanto, podríamos decir que la debilidad, de acuerdo con esta consideración de Lacan, es algo así como una especie de eclecticismo discursivo, si ustedes me permiten el término. Es decir, una especie de errancia en cuanto a los discursos que van a definir una posición del sujeto en sus relaciones, tanto consigo mismo como con el otro y con el mundo. Para decirlo más precisamente, Lacan va a considerar la debilidad mental como el estar entre dos discursos, para sintetizar su fórmula. Y por eso hablo de esa especie de eclecticismo o de errancia discursiva con la cual Lacan va a caracterizar lo que él llama debilidad mental. Pero en ese sentido, podríamos decir que Lacan va a reconocer que esto no solamente es el rasgo que caracteriza a la esquizofrenia, sino que va a ampliar su significación hasta reconocer que, en cierto sentido, todo el mundo
está empujado a la errancia discursiva, a estar entre dos discursos, o entre más a veces, y que ese estar entre dos discursos, ese eclecticismo discursivo, debilita la posición del sujeto frente a sus relaciones consigo mismo y con el mundo. Lo cual quiere decir para Lacan, y voy a subrayar la fórmula, que la debilidad mental no es un asunto exclusivamente de un tipo clínico, sino es un asunto generalizado. Al punto que creo yo que se puede afirmar que Lacan podría haber dicho: todo el mundo es débil mental. No se trata pues de una tendencia de algunos o de un rasgo que tipifique a algunos, sino que es una característica generalizada de la subjetividad humana. Y decir esto no es poco, porque es, naturalmente, señalar que tenemos una posición débil frente al mundo y que esa posición débil tiene consecuencias. Espero con esto que he señalado haber indicado el sentido básico de la afirmación o del desarrollo del concepto de debilidad mental en Lacan, concepto que en cierto sentido, a mi juicio, es un concepto que al adquirir ese carácter generalizado va a estar dentro de su pensamiento y dentro de su teoría de la subjetividad humana como una especie de pieza suelta que navega para señalar diversos aspectos de la subjetividad humana. Y digo pieza suelta porque justamente, dado ese reconocimiento de la importancia que tiene el concepto de debilidad, Miller busca anudar esa pieza para darle un peso adicional al mismo. Dejo aquí las precisiones que quería presentarles sobre el concepto de debilidad mental en Lacan en principio y cómo Miller va a referirse a ello, para pasar al segundo término, es decir, al término de delirio. El término de delirio, podríamos decir, o el concepto de delirio, es un concepto clásico, el más clásico de los tres de la trilogía de Hierro. Es clásico en el sentido que hay una gran elaboración por parte de la psiquiatría en torno al concepto de delirio, al punto que podríamos decir que el gran brillo que tiene la psiquiatría a partir de su aparición lo adquiere en gran medida por su contribución a la comprensión del concepto de delirio. Es decir, haber aislado ese fenómeno y situarlo dentro de la psicopatología en su significación clínica más específica, es una de las grandes contribuciones de la psiquiatría clásica y aún de la psiquiatría contemporánea,
que merece la pena destacarse. Pero hay que decir que allí, en ese contexto, el concepto de delirio adquiere una significación muy específica para señalar un síntoma que caracteriza muy específicamente al psicótico y que por lo tanto, digamos, tipifica en gran medida o permite en ese sentido tipificar a un tipo de sujetos cuando encontramos de manera muy evidente que el sujeto delira. Ahora bien, con el psicoanálisis se nutre de esa tradición clínica de la psiquiatría acerca del delirio, pero va a dar un paso adicional al comenzar a sospechar desde Freud mismo que no solamente el psicótico delira, sino que buena parte de nuestra vida, llamada, entre comillas, normal, tiene que ver con el delirio. Al punto que podemos, por ejemplo, decir cosas de este estilo. En cierto sentido, todas las noches deliramos. Nos inventamos historias nocturnas mientras dormimos y creemos firmemente en ellas, al punto que inclusive o nos despiertan por la creencia que tenemos en ellas, o al punto que de ese delirio nocturno se traducen o se derivan consecuencias para el soñante. Dicho de otra manera, que el delirio comienza con el psicoanálisis a ser considerado no como un fenómeno exclusivo de la psicosis, sino que hace parte de la vida normal. Y otro tanto va a suceder ya no solamente con los sueños, sino al examinar, por ejemplo, ciertas fijaciones de goce de los seres humanos. Especialmente en la posición masculina, sabemos, por ejemplo, de la importancia del fetichismo. Que un hombre pueda consagrar su vida y orientar su vida a partir de la búsqueda de su fetiche, no deja de ser un fenómeno que admite la posibilidad de ser calificado como un delirio. Cito un ejemplo clásico que seguramente ustedes conocen. Un hombre consagra su vida a la búsqueda de mujeres con trenzas. Las trenzas orientan su existencia. Y en ese sentido podríamos decir que quien no tenga ese tipo de fetichismo no podrá dejar de decir, a pesar de la normalidad de ese hombre, en otros planos de su vida, de considerar que dedicarle un tal esfuerzo en la vida a buscar una mujer con trenzas no deja de ser un hecho delirante. Y que no se necesita estar estrictamente loco para hacerlo, sino que, como sucede en general a los seres de sexo masculino, el fetiche en general les o nos seduce tanto que vemos en ello un brillo tal que inclusive admite ser calificado ese brillo como delirante.
Y con esto estoy diciendo que las fantasías no dejan de tener un matiz sexual, desde luego, y que ese matiz es un matiz que en mucho es una construcción delirante. Así pues que el delirio, a partir del mismo Freud, va a ser pues considerado como un problema no solamente de la locura, sino de la vida normal. Y así, por ejemplo, podemos decir que no poca gente delira, estrictamente hablando, por ejemplo, en las relaciones con su cuerpo. Conocemos personas, por ejemplo, que se ven destrozadas en sus vidas. Estoy hablando de alguien que conozco por mi práctica analítica, que, por ejemplo, descubre que tiene un seno ligeramente más pequeño que el otro y que en el reconocimiento de esa diferencia, el poder resolver ese problema se vuelve una actividad tan frenética y absurda que copa todo su pensamiento y toda su existencia. Así entonces se delira también con el cuerpo, se delira con una arruga, se delira con la idea, por ejemplo, de encontrar algo sucio en sus manos o en su cuerpo. Y conozco, por ejemplo, cómo la pandemia ha exacerbado ese tipo de fenómenos en determinados tipos de sujetos. El delirio, pues, está por todas partes y con el psicoanálisis podríamos decir que Lacan lo dijo, concluyendo así este recorrido que se inicia en Freud y que le permitió a Lacan decir todo el mundo delira, es decir, todo el mundo está loco. Tenemos en ese sentido, pues, todo el mundo es débil, todo el mundo delira. Quiero hacer aquí un pequeño paréntesis para indicar algo que me parece importante. Hay un psicoanalista brasileño a quien les recomiendo vivamente su trabajo, que se llama Ram Mandil, que hizo su pase hace unos 8 o 10 años, y que en uno de sus testimonios de pase mostró de una manera muy categórica y precisa algo que en su caso resultó ser demostrado como absolutamente vigente, pero que en el desarrollo que hace Ram Mandil intenta elevar esa construcción a algo que va más allá de su propio caso. Me parece que es una de las contribuciones más importantes que yo conozco de los testimonios del pase. Lo que Ram Mandil construye y precisa es que él deliraba con la idea de que con la idea de que el cuerpo que él suponía tener era uno.
Decir esto es bastante fuerte, especialmente en nuestro contexto, porque lo que Ram Mandil va a demostrar es que el cuerpo es un cuerpo que no es unitario, el cuerpo para los humanos no es unitario, sino que el uno del cuerpo es una construcción, quizás necesaria para tener, por ejemplo, una cierta noción de identidad de sí mismo y con ella orientarse en el mundo, pero que es una construcción delirante. Porque el cuerpo, por ejemplo, tiene una dimensión que es radicalmente heterogénea de otra dimensión del cuerpo, como es, por ejemplo, como son entre sí la dimensión imaginaria del cuerpo de la dimensión real del cuerpo. Quiero decir que, por ejemplo, la imagen que tenemos de nuestro propio cuerpo no tiene mucho que ver con el funcionamiento, por ejemplo, orgánico de nuestro cuerpo. Pero uno tiende a suponer que el cuerpo es uno. Y bastaría pensar en la disimetría y en la fragmentación que implica la relación entre la imagen corporal y el organismo para saber que suponer que hay un uno del cuerpo es una construcción al menos problemática. Y Ram Mandil llama la atención en ese orden de ideas para destacar cómo la elaboración de Lacan al respecto y particularmente la construcción que Miller hace con la trilogía de hierro le permitió comprender en su caso esa naturaleza delirante del cuerpo como uno. Todo esto permite decir que seguramente todos deliramos con nuestro cuerpo. Que entonces, no solamente en cierto sentido somos débiles mentales, sino que estamos de alguna manera determinados a el delirio. Tenemos así situados entonces dos términos, los dos términos iniciales de la trilogía. Voy en ese sentido, a señalar un aspecto que es claro que se deriva de lo dicho, y es que para Miller hay una secuencia, un ordenamiento que se da entre la debilidad y el delirio. Es decir, que, para decirlo brevemente, deliramos a causa de nuestra debilidad mental. Lo cual ya es una manera de situar un aspecto de la importancia que tiene considerar estos términos en términos de nudo. Paso al tercer término, es decir, al término de engaño, y no voy a discutir ahora, por lo menos, en otro momento lo podría hacer eventualmente, la traducción del término Duperrey por engaño. Y solamente quiero decir que tal como ha sido traducido el término Duperrey
en las traducciones oficiales, por ejemplo, de la conferencia de Miller, o como ha sido traducido ha sido traducido Lacan en algunos de sus seminarios, cuando se refiere al término Duperrey, el término aparece no como engaño, sino como otras cosas. Por ejemplo, aparece como embaucamiento en algunas dimensiones, en otras hay un enredo con el incauto y el cauto que se vuelve incomprensible el asunto. No voy a referirme al escurecimiento que han hecho los traductores de Lacan y de Miller con este término, y simplemente trato de resolver el asunto diciendo que voy a hablar de él bajo el término de engaño. En otro momento puedo justificar ampliamente el por qué lo hago. Estoy apoyado, por ejemplo, en un asistente de este curso, de este seminario de cuestiones, que es alguien de habla francesa y quien estuvo de acuerdo en que no es una traducción forzada, traducir Duperrey por engaño. Hablemos pues del término engaño, que más específicamente quiere decir la idea o la tendencia humana a vivir en el engaño, lo cual es una consecuencia lógica de lo que acabamos de decir de la debilidad mental y del delirio. Por tanto, podríamos decir que estamos condenados al engaño, al autoengaño. Y en ese orden de ideas, creo que podríamos señalar entonces que en la trilogía de hierro de lo que se trata es de anudar en algo que podríamos llamar todo el mundo es. Sabrán ustedes que Miller, en el año de 2007, si mal no estoy, es decir, antes de estas formulaciones, le dedicó uno de sus cursos al examen de la formulación todo el mundo es loco. Yo diría que se le quedaron entre el tintero el todo el mundo es débil y el todo el mundo está engañado. Pero que, para abreviar esas tres formulaciones, Miller encontró el recurso de que si esto era así, podríamos considerarlas como un nudo, que define algo sustancial, inclusive que define algo nuclear de la subjetividad humana. Creo haber dibujado de esta manera el nudo que se propone bajo la expresión de trilogía de hierro. Ahora bien, cabe decir que esta no es propiamente una visión muy gloriosa del parletre. No es una visión gloriosa de los humanos. Que seamos, pues, constituidos por esa trilogía de hierro, de lo cual Miller es claramente consciente que dibuja de esa manera un retrato nada glorioso
de la subjetividad humana, del parler, como propone Lacan al final de su obra, y que en ese orden de ideas Miller se interroga si es posible utilizar esa trilogía para orientar y para orientarse en la práctica analítica. Antes de referirme a este punto, quiero destacar que quizás ese tono crítico y mordaz frente al parler que hay en la formulación de la trilogía de hierro sea lo que explique un fenómeno que a mí no deja de sorprenderme. Y es el hecho de que los psicoanalistas que se orientan también por los desarrollos de Jacques Alain Miller hayan descuidado, hasta hoy por lo menos, es decir, 7 años después de su formulación, de tal manera la tesis sobre la trilogía de hierro, que inclusive me atrevo a afirmar que esta tesis en los medios influidos por la enseñanza de Miller ha entrado en el olvido. Y que por lo tanto mi empeño es en cierto sentido añadir al trabajo de Rahman-Mandil, al trabajo desde luego del mismo Miller, elementos que permitan rescatar una contribución que yo juzgo decisiva. Podría señalar diversos hechos que me permiten hacer la afirmación de que los analistas de la AMP han descuidado, y no se diga pues por fuera de la AMP, han descuidado la importancia de la trilogía de hierro. Voy a señalar un punto que lo voy a señalar con mucho cuidado para sustentar esa afirmación. Muchos de ustedes conocen quién es Éric Laurent. Quizás, por lo menos así lo creo yo, el mejor interlocutor de Jacques Alain Miller, aquel que trabaja con más rigor y precisión las proposiciones de Miller y que por lo tanto, digamos, ha apoyado de una manera tan firme y decisiva las elaboraciones que Miller ha venido proponiendo a lo largo de todo su trabajo. Con esto quiero decir que tengo un enorme aprecio y un enorme respeto por la figura de Éric Laurent, con quien, permítanme decirlo con modestia, con quien me unen lazos de amistad y de colegaje que aprecio en sumo grado. Pues bien, ustedes conocen que, o por lo menos algunos de ustedes lo conocen, un libro que publicó Éric Laurent no hace mucho tiempo y el cual ya está traducido al español, con el nombre del Reverso de la Biopolítica. Es un libro notable, un libro que me merece todos mis elogios y que lo recomiendo vivamente para quien quiera entender los fundamentos esenciales de la doctrina sobre el cuerpo, porque el reverso de la biopolítica, de la doctrina psicoanalítica sobre el cuerpo, porque el reverso de la biopolítica es ese, cómo concibe el psicoanálisis el cuerpo y particularmente el cuerpo hablante.
Dicho de otra manera, ese libro constituye una reflexión muy cuidadosa, la más cuidadosa que yo conozco, sobre la conferencia de Miller del año 2014 a la cual me estoy refiriendo y en donde se halla el concepto de trilogía de hierro. Si alguien quisiera encontrar desarrollos sobre los múltiples problemas que elabora Jack Alan Miller en su conferencia del 2014, le recomiendo que vaya al libro de Eric Loran. Sin embargo, para mí resultó muy sorprendente el hecho de que en ese libro, que es básicamente un desarrollo sobre la conferencia de Miller, esté mencionado solamente una vez, al menos yo no lo pude encontrar sino una sola vez, el concepto de trilogía de hierro. Y cuando lo hace Loran en su libro, lo hace específicamente para extraer de la trilogía algunas ideas con relación a uno u otro concepto de la trilogía, pero no para tratarlo en los términos que he expuesto. Con lo cual me parece que deja de lado una dimensión fundamental del concepto de trilogía de hierro. Si yo puedo constatar esto en un teórico y en un clínico tan fino como Eric Loran, ¿qué podría decirse de otros que se han acercado a los desarrollos de estas ideas? Yo constato que en general se pasa de largo sobre la trilogía de hierro. Y el constatar este hecho me obliga a pensar si es que acaso, al destacar la importancia de este concepto, soy yo quien está delirando o tal vez esté reconociendo una contribución que aún está por ser convenientemente pensada y situada en la conferencia del 2014. No voy a extenderme en esto, pero consagro con lo dicho la idea de la importancia de estudiar este problema y de verlo en todas sus precisiones, por cuanto creo que su significación es múltiple. Se me está agotando el tiempo y creo que no voy a alcanzar a concluir con la parte final que había construido para cerrar mi comentario o mis anotaciones en torno a la trilogía de hierro y que parten esencialmente de la comprensión también de la significación que tiene la teoría de hierro, la trilogía de hierro, para la práctica analítica. Yo les quisiera invitar a ustedes a que leyesen en este interregno de un mes que que vamos a tener de suspensión, que lean la conferencia de Miller, que es relativamente breve y que se encuentra fácilmente en internet, infortunadamente mal traducida, y que
volvamos a este punto en el mes de abril, es decir, en el 24 de abril, cuando reanudaremos esta actividad. Yo voy a ver si con Marlon les puedo hacer llegar a todos ustedes la traducción que yo hice de la parte final de la conferencia de Miller, donde corrijo y sustento el porqué de las correcciones de esa parte final con el fin de que podamos, en ese sentido, examinar mejor algunos aspectos que sustentan lo que yo creo que es una contribución decisiva al psicoanálisis y no un delirio de mi parte con relación a este concepto. Les agradezco mucho su atención y les espero el 24 de abril